La esperanza es lo último que se pierde, amigos. Intro. Negros y amarillos de Latinoamérica. Hoy estaremos analizando el partido de la jornada número 21 entre nuestro Dortmund y el Hoffenheim. Empate a 2. Fue el sexto empate de la jornada. Empate que nos deja en la sexta posición, accediendo a Europa League. Esto gracias a que equipos como el Wolfsburgo, el Leverkusen, el Mönchengladbach y el Freiburg empataron también sus encuentros. El partido, con algunos cambios en la alineación, formó con Hinz en el arco, Kahn repitiendo como lateral derecho, Akanji y Hummels como centrales, Guerreiro por la izquierda, y siguiendo este famoso sempiterno 4-2-3-1, Delaney y Bellingham en el tridente adelante, por la derecha, Brandt, Reina y Sancho por la izquierda, y nuestro centrodelantero, el Killer, Haaland, como siempre, de nuestro 9. Partido que inició de ida y vuelta, bastante sueltos los dos equipos, muchas oportunidades, juego de alguna manera entretenido para los que no somos fanáticos del Dortmund. Para nosotros fue un suplicio, hasta que en el 24 llegó por habilitación de Reina y recorriendo unos 15 metros por la izquierda, Sancho, el único que le ha puesto ganas a este equipo, se interna en el área y define a primer palo para darnos el 1-0. La ventaja no duraría mucho tiempo, ya que 7 minutos después, en habilitación en el área, Adabur, por la izquierda también, define a segundo palo para poner la paridad en el partido. Y así, entre idas y vueltas, terminaría el primer tiempo. Ya para el segundo tiempo, al minuto 51, un centro también que vino desde la izquierda, el delantero Bebou remata de cabeza ante una mala salida de Hinz para remontar el partido por parte de Hoffenheim. 6 minutos más tarde, nuestro Killer anotaría, pero el VAR no lo quiere Haaland. Otro gol anulado más. Debido a la inacción del grupo, nuestro Mourinho reencauchado, nuestro director técnico Edin Terzic, hace 3 cambios. Royce por Reina, Dahoud por Delaney y Moukoko por Brandt, que tuvo poca participación en este partido. Al 81 y ya en las postrimerías del encuentro, luego de una falta que se comete a un jugador de el Hoffenheim y en el cual no se aplicó el fair play, nuestro Killer toma esa oportunidad y se interna en el área y manda un misil al pórtico para empatar las acciones. Luego de esto hubo una pequeña escaramuza, pero no pasó a mayores. El encuentro finaliza empatado a 2. Empate que, como dije, no nos da mucho avance. Seguimos en puestos de Europa League y con lo que se nos viene. ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, camaradas abejas. Espero que le esté yendo bien, espero que le esté yendo mejor que nuestro Dortmund, porque no sé ustedes, pero por acá por mi casa está pegando, como dicen en mi país, pacheco. Está haciendo frío. Así el frío como tienen de frío el pecho todos los jugadores del Dortmund. Son una cuerda de pecho fríos todos. Los únicos que sentimos la camiseta somos los que estamos en nuestra casa sufriendo y llorando el asco de juego que dan. De verdad, ya necesitamos un cambio de técnico, ya. Es obvio que por razones de fechas y por cada una de las competiciones en las que estamos no podemos prescindir, pero ya necesitamos que se zanje ya el caso del entrenador que no tiene los huevos para llevar este equipo y pretende decir en entrevistas de que el problema son los jugadores, que los jugadores son los que tienen que ponerse los huevos encima y sacar el equipo adelante. En parte tiene razón, pero si tú ves como director técnico que no están cumpliendo las cosas que estás solicitando, automáticamente tienes que hacer cambios. Y ese es el problema de nuestro técnico actual, que no hace cambios. Cosas buenas y positivas del partido, ya poco a poco como que los jugadores van entendiendo cómo salir de la presión alta. Ahí se vengó el gol de Jadon, pero cosas negativas, la defensa. ¡Oh, Dios mío, la defensa! Esta defensa es incapaz
de frenar a un equipo. Ya no te digo un equipo de primera división, te digo un equipo de segunda división, tampoco, porque somos la peor defensa que hay en Europa. No puede ser que los goles que nos meten parecen jugados por alevines. Entonces, yo creo que es necesario ya comenzar a proyectar las salidas y las llegadas de jugadores nuevos. Yo creo que Hummels, a Mats, hay que dejarlo por un tema de capitanía y un tema de jerarquía, pero necesita a un segundo defensor que en verdad lo apoye, que lo ayude, porque Akanji, eres un desastre. Y bueno, ya estamos un poco más calmados del desastre del juego, las fallas que tenemos a nivel de salida de balones. Es obvio que Delaney no puede jugar en esa posición, es más que obvio. No creo que sea un jugador que tengamos que desprendernos de él, sino que creo que es un jugador que tenemos que moverlo de posición en el cual vamos a poder sacarle mayor rendimiento. Pero él, para sacarnos el balón, no nos sirve. Entonces, tenemos que ya ir pensando en la temporada que viene. Es obvio que ya los objetivos que queremos para nuestro equipo ya no son los mismos, ya pasamos de querer ganar una liga, ganar una copa, ganar una Champions, ya eso tendrá que ser para otro año. Ya este año simplemente, como ya están diciendo los directores del equipo, ya la meta principal es poder llegar a puestos de Champions. Qué triste, no saben el dolor que me va a decir esto, pero qué triste que tengamos que conformarnos con unos equipos de Champions. Esas son metas de equipo mediocre y nosotros no somos un equipo mediocre, somos el mejor equipo de Alemania y tenemos que empezar a actuar como tal. Entonces, bueno, para mi análisis de juego es sencillo. Se realizó la presión alta de parte del equipo, al parecer sí se trabajó ciertos aspectos de la salida, no siempre fue efectiva por los jugadores con los que estamos trabajando, y la defensa es un asco. La defensa lo que provoca es agarrar cada uno de la pechera y meterle 3 cachetadas y decirle que reaccionen, porque de verdad no puede ser. Hay veces que uno está viendo el juego y uno le pega 4 gritos al televisor y como si lo fueran a escuchar uno, pero le mete 4 gritos al televisor porque pareciera que ellos mismos no se hablan en el campo. Entonces, partiendo de eso, tenemos que reestructurar el equipo y nada, como dijo mi partner, la esperanza es lo último que se pierde. Muy bien, Tomás, como siempre, excelente análisis. Gracias. ¿Qué podemos decir de este partido? Lo informaba ya Borussia Dortmund Cuba para los que no lo siguen. Señores, preocupante lo del equipo. Preocupante. 10 victorias, 3 empates, 8 derrotas. 5 puntos de los últimos 18. Pero lo más preocupante todavía es que el miércoles llega por fin el día que habíamos estado esperando, pero que ya no queremos que llegue. Nos enfrentamos en la primera pierna al Sevilla y Dios sabe qué pasará, pero lo que se vislumbra no es nada bueno, ¿Qué nada. pasará? Yo te puedo decir lo que va a pasar. YouTube, no me vayas a quitar el video del canal. Nos van a desvirgar, señores. Nos van a llevar a la cama, nos van a endulzar la orejita, nos van a decir que somos bonitos, que somos sabrosos y que somos lo mejor que ha salido de Alemania. Y mientras tanto, nos van a llevar para el cuarto de hotel y ya saben todo lo que pasa en un cuarto de hotel. Porque de verdad, este equipo como está jugando al Sevilla, dudo mucho que podamos hacer algo. No, y mira Terzic ahora. Terzic se cree con los galones que tiene Mourinho para echarle la culpa a los jugadores. Ok, puede ser que sea verdad. Loco, pero Terzic, tú no eres Mourinho, papá, te falta. Te Mira, le falta falta. palmarés para tú empezar a echar la culpa a los jugadores en público. ¿Ah? no, no le falta, compadre. No, mira, a ver si no le llega ni siquiera a la tercera uña del dedo izquierdo a José, por Dios. No, 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 no. Ah, o sea, Mira, el hombre quiso, ay no, mi figura es Mourinho y lo quiso imitar. ¿Cómo voy a empezar? Echándole la culpa a los jugadores en una rueda de prensa. No, mi hermano. bueno, ya va. Tú sabes que yo soy moriñita, no me toques el hilo porque no podemos entrar a golpes tú y yo. Calma, calma. Terzic tiene en parte razón. En un vestuario de esa magnitud, tienen que agarrar los jugadores con mayor experiencia, llámese Max, llámese Marco, llámese un Thomas Delaney también. Ciertos jugadores tienen que agarrar a los más jóvenes, recuerden que tenemos una plantilla muy joven, y decirles a todos, como cualquier papá le hace a su hijo cuando le está haciendo las cosas mal, armarles un pedo del tamaño de su casa y recordarles que son jugadores de fútbol profesional. No están jugando una cascarita o una caimanera en la esquina de su casa. Primer punto. Segundo punto, con la veteranía en una alineación,
vienen los roles de jerarquía. Entonces ya sabemos que el capitán es Marco, pero en cada espacio de la alineación, cada quien tiene un peso. Por ejemplo, en el caso de los tres que nombré, sabemos que Mats tiene que ser la jerarquía de la parte de la defensa, Tomás Delaney tiene que ser la jerarquía del medio campo y Marco habla con Erling y también con la parte del medio campo y llevar un equipo y gritarse en el campo y cuando alguien está fuera de posición tiene que meterle 4 gritos, recordarle las cosas que dice, todo ese tipo de cosas son las cosas que dice Terzic en las cuales yo estoy de acuerdo con él. Está bien, Ahora pero es bien, que lo ahora diga en bien, público, él todavía no ahora tiene, no tiene ahora el bien, palmarés para andar diciendo en eso no tiene público. nada, eso no tiene nada de malo decir las cosas en una rueda de prensa, si ya las has dicho en el vestuario. Si ya tú le dijiste las cosas que está diciendo en rueda de prensa a tus jugadores, porque a lo mejor lo que no sabemos es a lo mejor si hubo tremendo zaperoco dentro de vestuario, y entonces el otro salió y lo dijo en rueda de prensa. Eso no tiene nada de malo. Es una forma de entrenar totalmente distinta a la que puede estar acostumbrado con otros tipos de entrenadores. La diversidad es lo que hace este juego lo más hermoso del mundo. Pero, dicho eso, que tenía razón en ciertas cosas, tú como entrenador, si ves, mi hermano, que no te están parando media bola, ahí es donde tú tienes que ponerte los pantalones y decirle, sí, ustedes se la tiran de arrecho, pero más arrecho soy yo, ven acá, ustedes los que están aquí, van a salir, tú y tú para afuera, necesito que me hagas esto y esto, ok, necesito que me hagas esto y esto, las cosas tienen que hablar y empezar a demostrarle a los jugadores que primero no se puede jugar contigo y segundo tienes donde mando, que son las cosas que un líder tiene que tener en un equipo de fútbol. Entonces, Claro. le compro la primera parte a Percy, pero tiene que venir de la mano de la segunda parte, porque si no sirve lo que estás diciendo, si no queda en lo que tú estás diciendo, en echar la burra para el monte, echar a los jugadores a la palestra para que sean jugados y a él no, y tampoco es así, es un equipo. Bien. Mira, Tomás, hoy nuestro capítulo va a ser algo condensado, así que antes de pasar a otras cosas, tú tienes un top 3. Sí, sí. A pesar de asco de juego, los problemas defensivos, yo creo que hay que ensalzar ciertas actuaciones. Ya sabemos que hay jugadores que en mi punto de vista, como te he dicho anteriormente, ya no deberían tener la camisa del Dortmund, de verdad lo digo sin que me duela nada. Pero yo le estaría dando el top 3 a Bellingham. Creo que hizo Número 3. sí, creo que hizo un partido soberbio apoyando a Delaney. Es obvio que es un muchacho, hace mucha falta explicarle ciertos tecnicismos de su posición, pero sí veo que hay un crecimiento y lo mejor de todo es que le veo las ganas y que le duele esto, me duele lo que lleva en el pecho. De segundo, Jadon creo que fue la mejor opción que se mostró ofensivamente hablando y por más que sea se estuvo moviendo, buscando huecos, muchos fallos a nivel de pase de sus amigos, de sus compañeros para con él, pero bueno, le reconozco tanto el primer gol como las demás internas que se hizo en el juego para poder hacer algo. Y mi número 1, Erling Braut Haaland, independientemente del gol que le anulan y el gol que marca, que nos da el empate, me demostró que le duele mi equipo. Me demostró que cosas que Marco no me ha demostrado mucho juego. Me demostró que era aquí, muy adentro aquí, tiene nuestro escudo. Chamo, tiene 16 goles en 15 partidos. No es No, poca pero es que cosa. no lo No es digo por poca eso. cosa. No lo digo por eso, sino que al momento de que hay una jugada de fair play en el campo y no sacan el balón, el primerito que salió a querer comerse vivo al contrincante es él. Y eso habla mucho de él. Eso habla mucho que le duele su equipo, le duele sus compañeros. No, y la Y situación es uno de los que quiere revertir toda esta situación, todo este bache en el que estamos. por eso mismo, porque le duele. A los demás parecía que no le doliera. A Tomás Delaney parece que no le duele. Que le critican y dice, bueno, ya se verá la temporada que viene. Bueno, mi hermano, si te quedó grande, hermano, agarra su maleta y se va. O sea, tú no me estás diciendo que eres uno de los mejores mediocampistas del mundo. No, no lo eres. ¿No te gusta? Mira, hermanito, devuélvase para el equipo donde lo sacamos. Y mira, si te viste no me acuerdo. Chao. Pero si tú no quieres aceptar que tienes que, por la edad que tienes, empezar a liderar a ciertos jugadores, manito, váyase a jugar a segunda división y chao. Bueno, mi top 3 solamente por lo que hicieron. Guerreiro por asistencia, número 3. Sancho por el bonito gol, número 2. Y Haaland por el gol de garra. ¿Sí? Eso es un gol de garra, número 1. Y con toda la pelea que se formó después, menos mal que no pasó de allí.
pero de verdad que fue un gol de garra. No me importa nada, no me Me vas a importa, decir, quédate tirado en el piso ahí, yo voy a hacer mi gol, punto. me vas a decir que no, algo dentro de ti no dijo así como que, coño, métele un collazo, métele un golpe, porque vamos a estar claro, No, con no, metro evidentemente, 94, pero es fútbol y tú sabes que eso no se puede hacer, pues. obvio, pero en un minuto 90, en un metro 94 debe pegar duro, hermano, yo, debe No, pegar duro. no juega, no juega. Mira, Tomás, vamos a mandarle un saludo a uno Ya de va, nuestros ya va. Antes seguidores. que mandes el saludo, demos las gracias a Jesús que ya las cosas han vuelto a la normalidad en este canal, como debería ser, y porque ya yo estaba pensando que había algo pasado en la Matrix, algún wormhole había por ahí, de que siempre coincidíamos con el top 3. Entonces ya hemos vuelto a la normalidad, gracias a Dios. Ah, no. Solamente coincidimos 2 veces, no iba a ser siempre. Mano, Vamos a, eso ya es demasiado. vamos a mandarle un saludo a uno de nuestros seguidores. Él está en New Jersey, Estados Unidos, el señor Ekmil Escalona. Aquí tu gráfica, Ekmil, como te lo prometimos. Y bueno, compártelo. Y así ustedes, los seguidores, compartan estos videos, síganos en nuestras redes. Aquí están abajo, han aparecido durante todo el video. No cobramos. Por ahora, El miércoles, el Sevilla, miércoles. Dortmund. Bueno, Sí, señores, fácil. Preparemos todos la vaselina. o sea, estamos con buen ánimo porque la esperanza es lo último que se pierde y los milagros ocurren. No. Los partidos hay que jugarlos. La pelota es redonda y los milagros ocurren. Al Bayern le hemos pintado la cara infinidad de veces, cuando en el papel parecíamos inferiores. Los partidos hay que jugarlos, pero las sensaciones que se tienen son malas. Porque el Sevilla es un equipo que, repito, como dije en otros videos, campeón vigente de la UEFA. No es cualquier muchachito. En la final de la Supercopa de Europa se le plantó al Bayern y muy bien plantado. Por 2 ocasiones fue que no perdieron, fue que no ganaron. Entonces, está de cuarto en la Liga Española, detrás de los 3 grandes. Se está metiendo poco a poco con el entrenador y con sus jugadores entre los mejores de España, desplazando a equipos pero muy longevos. Entonces, hay que verle, porque el proyecto del Sevilla, de verdad, y con la incorporación del Papu Gómez, lo que hizo fue revalorizar el esquema táctico del equipo. Entonces, No, yo no te digo sé, algo, esto es un pensamiento muy mío, pero a ver, el equipo dijo que Terzic iba a estar durante todo lo que queda de temporada, pero si hace un papelón en Champions y no pasamos de Pocal, yo no le veo más rato a él en el banquillo, de ¿de a quién verdad. vas a poner? ¿A quién vas a poner? El equipo se inventará algo, pero yo creo que el Borussia No se Dortmund no puede va a inventar permitir más nada, papelones, no va a hermano. permitir más papelones. Rubén, estamos en pandemia, Rubén. Entiende eso. Entiende de que por más que nos duela, nos van a desangrar después de la temporada. Yo creo, mira, yo estaba leyendo una noticia en España que ya dieron la exclusiva, uno de los periodistas deportivos con mayor ranking en el mundo del fútbol en España, que tiene el programa más exitoso de España lo lleva él. Y tiene conexión directa con Florentino Pérez. Contigo directa es que se escriben entre ellos. Y lo que saltó fue, el Madrid va a ir por Mbappé o por Haaland. Uno de los dos se ficha. Y nosotros tenemos que estar rogándole al señor Que sea que Mbappé. Mbappé sí, que Mbappé sí. Porque si Mbappé llega a renovar con el Paris Saint Germain, señores, nosotros lo que tenemos que ponerle precio a Haaland, nada más. Y hay que aceptarlo. Y ya se está manejando la opción de que en la compra de Haaland nos lancen a Jovic para el equipo. Yo no lo veo con malos ojos, me parece un buen futbolista, de verdad lo digo. Y si se le da la oportunidad, o sea, estamos hablando de alguien que hace 2 temporadas fue el líder de goleo en la Bundesliga, por encima de Lewandowski, por encima de otros jugadores que tú dices, de Kramaric y de otros que tú dices, wow, por eso llegó al Madrid. Pero, no sé, a mí la parte triste es que me van a quitar parte del corazón del Dortmund. Y lo más seguro que si la cosa, si no entramos en Champions, señores, bueno, prepárense. Porque se los digo de una vez, Alan se va, Jadon se va, Brand se va. ¿Quién más así sería? Del aire, Reina. bueno, no, Reina se podría mantener por el costo de lo que es el sueldo, pero también estaría un veremos. Es decir, nos quitan todos esos señores, ¿dónde vamos? Bien. Sus comentarios, todos, con respeto.
en la caja. Y como les dije, esto iba a ser condensado. Suscríbanse. Tomás, Dios de su madre. ¿a cuál le van a dar, Tomás? ¡Chiquín! A la campanita. A la fulanita. Señores, adiós. Recemos para el miércoles. Un momento. Si les gustó el video, y si no les gustó el video, no sean malos, díganle, denle like. Adiós. Chao. Mira, comienzo otra vez.